Vamos en esta clase, el objetivo de esta clase es hacer un recuento de los temas que hemos venido nosotros analizando. Hemos cerrado ya la parte de la unidad y hemos venido nosotros revisando una serie de elementos que se relacionan principalmente al neolítico y a la revolución que generó este neolítico hacia la consideración de las comunidades primitivas y el paso a las comunidades en general, que serán ya posteriormente unas grandes civilizaciones. Entonces les pido, vamos desde nuestro propio análisis, lo que hemos venido enunciando, trabajando para que esté claro, conciso los elementos. Vamos conjuntamente a ir completando esto. Por favor, pondrán atención en esta consideración que es un recuento, una retroalimentación para que cuando se realice la evaluación tengamos claros los puntos. Cuando hablamos de la revolución del Neolítico, vimos que se experimentaron una serie de cambios y que se dieron una serie de procesos. ¿Cuáles eran estos procesos y estos cambios? Pasaron de ser nómadas a sedentarios. Ya, entonces, sedentarismo. ¿Qué más? Puntualizarán como les estoy enunciando para que vayamos poniendo este mapa, este organizador ya lo teníamos. Simplemente la perspectiva es que ustedes puedan ir completando los conocimientos. ¿Qué otro elemento? Como cambio o proceso. El pulimiento de la piedra. Ya, pulimento de la piedra. A ver, ayúdeme, señor. ¿Dónde estamos? López, Joseph. Otro cambio y proceso. La alfarería. La alfarería, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Otro proceso, ¿alguien más? Cambio, proceso. Domesticación de animales. Domesticación de animales, muy bien. No se olvidarán estos elementos. Estamos recordando nada más. La domesticación. ¿Qué más? Se empezó a trabajar en la agricultura. Bueno, comienza la agricultura. Esos son los elementos, los procesos que nosotros hemos visualizado. Donde el invento o la consideración más importante que nosotros hemos dicho que es el punto que cambia principalmente esta consideración es la agricultura. Cuando hablamos del neolítico es el proceso en el tiempo histórico el cual comprende desde la finalización principal de lo que es el paleolítico, comienza a pulirse de otra forma la piedra, un pulimento, ya no solo un trabajo de golpe, y se introduce principalmente la agricultura. ¿Hasta qué punto llega el neolítico? Dos elementos principales. Primero, la invención de la escritura. Y en segundo lugar, la terminación o la culminación de lo que es la comunidad primitiva. Eso por puntualizar elementos que hemos estado diciendo, pero que son relevantes de reinterpretar. Ahora, ¿qué actividad benefició este pulimento de la piedra? ¿Qué actividad principal benefició el pulimento de la piedra? ¿Qué recuerdan? ¿Qué actividad nosotros podemos decir de estos cambios o estos procesos que sea propio y que haya impulsado el pulimento de la piedra? Este de aquí, ¿qué actividad benefició? La casa. La casa. Bueno, pero si vemos aquí, dentro de los cambios no hablamos de la casa, porque la casa era un proceso que ya se tenía desde el Paleolítico, dentro del propio proceso del Neolítico. ¿Qué
actividad beneficio. De estas de aquí, de estos elementos, cambios, procesos. Ismael. ¿Qué me iba a De decir? para generar los medios de producción. Ya, y esos medios de producción estaban guiados principalmente ¿a qué actividad? Los medios de producción simplemente son los objetos, las herramientas, pero la actividad ya conlleva algo más. ¿Cuál será? De las que pueden observar ahí. Yair, ¿cuál dice usted? De las que están aquí. Ahí está la respuesta. La agricultura mismo. La agricultura. Gracias. El pulimento de la piedra fomenta o beneficia a la agricultura. Porque acuérdense, la domesticación de animales, el sedentarismo, la alfarería, todos están interrelacionados, es verdad. Pero el momento que se pule la piedra se le va a incluir directamente a la agricultura. Se utilizan los animales, pero para esta generación o este impulso de la agricultura. ¿A qué llamamos principalmente neolítico o revolución neolítica, mejor dicho? ¿Alguien podría definir revolución neolítica? ¿Cómo podríamos definir esta consideración? El periodo de tiempo del neolítico en el que se empieza a fabricar recipientes para el transporte de líquidos y alimentos y eso facilita la supervivencia de la especie humana. Bueno, ¿y por qué revolución? ¿Por qué el término revolución? ¿Qué será? Porque empezamos a experimentar nuevos métodos de supervivencia. Nuevos métodos de supervivencia. Bueno, ya diría que más allá de los métodos de supervivencia, se van introduciendo consideraciones que ya son propias de estas comunidades, como la agricultura. Pero sobre todo, la revolución del neolítico, o esta consideración de revolución, está entendida directamente como el resultado de un cambio a largo plazo. ¿Por qué puntualizo esto? Porque a veces nosotros pensamos en revolución y revolución de la palabra revolver, de la palabra cambiar, remover. Las revoluciones por lo general en nuestra mente son rápidas. La revolución del neolítico principalmente es el resultado de un proceso de cambio a largo plazo, que consta de los elementos que el compañero ha dicho, o sea, es esta nueva forma de entender la realidad, pero sobre todo se ha venido generando en un plazo de tiempo muy largo. Acuérdense que nosotros hablamos de cambios y procesos, pero no es que simplemente se dio la agricultura, se dio la domesticación de animales y todo a la vez, sino que fue un proceso. Primero, tal vez el pulimento de la piedra se perfeccionó, a la par se fue generando la domesticación de plantas, la domesticación de animales. Todo esto es un proceso. No se olviden de esta palabra, proceso. Y este proceso de cambio, por eso es revolución, se da a largo plazo. No es una revolución instantánea, sino que es una revolución a largo plazo. Tomarán en cuenta esto. Esto en cuanto al tema y a los dos temas principales que vimos al comienzo, la revolución del neolítico y la domesticación de las plantas y los animales. Posteriormente estuvimos nosotros hablando del tema de la propiedad y de la educación. En cuanto a la propiedad privada, ¿qué recuerdan? ¿Cómo se origina la propiedad privada? ¿Cuál es el origen de la propiedad privada? División del trabajo y excedentes. Muy bien, hay dos elementos principales. La división del trabajo, que es uno de los elementos principales que nosotros decíamos que genera la propiedad privada.
directamente esta consideración de la división del trabajo, que posteriormente dará origen también a la división en clases sociales, pero en una primera instancia es una división del trabajo. Y el otro elemento que puntualizó el compañero, la división del trabajo, y esta consideración también de ir pensando en la propia consideración o en la propia perspectiva de una propiedad. Todos estos elementos están interrelacionados aquí sí con los modos de producción. ¿Qué entendíamos por modos de producción? ¿Alguien se acuerda? Porque la propiedad privada es la propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Qué son medios de producción? Son herramientas para el trabajo. Son las herramientas, son los instrumentos que permiten modificar la naturaleza. Para el trabajo, sí, en esencia, lo que dice el compañero es correcto, pero sobre todo esta modificación o este trabajo se lo hace de la naturaleza. Estos medios de producción modifican la naturaleza. Y los medios de producción van generando la propiedad privada. Dentro de este tema, los puntos más relevantes, la división del trabajo, la modificación de la naturaleza, tratar de tener propiedad privada sobre los medios de producción, todo esto que deviene gracias a los cambios y procesos del Neolítico. Después estuvimos hablando de la educación. Estos elementos estoy yo reconstruyendo y, como les digo, pongan atención porque seguramente lo que estoy haciendo es darles los puntos que van en la propia evaluación. Así que tomarán en cuenta lo que estoy aquí enunciando. En cuanto a la educación, ¿cómo decíamos que funcionaba la educación? Aquí hablábamos de que comienza a dividirse el trabajo, comienza a dividirse en clases, hombres y mujeres. Las mujeres cumplen una función y los hombres otra, pero a la par. Es decir, que no hay tanta división entre estos dos grupos. Aún así, se va dividiendo sobre todo el trabajo. Y en cuanto a educación, ¿qué función decíamos que cumplían las mujeres? Enseñaban a los hijos en los hogares. Enseñaban en los hogares, principalmente a los niños. ¿Y cuál era el ámbito principal que hasta ahora nos enseñan nuestras madres? Cómo funcionaba la realidad y cómo era su entorno. ¿Ya? ¿Cómo funciona la realidad? ¿Cómo funciona el entorno? Por lo tanto, la educación siempre va a ser una educación que tiene un eje, y el eje fundamental de la educación es sobre la naturaleza. Esto no olvidarse. Si los medios de producción son la modificación de la naturaleza, por lo tanto, también la propia educación como tal será sobre la naturaleza. Y ahora también hay otro punto importante que las mujeres nos enseñaban. Anthony García, ¿qué nos dice? ¿Cuál era el otro ámbito dentro de la educación de las comunidades primitivas? Ya les decía que hacía ¿me puedo repetir la pregunta? El ámbito que ya nos dijo el compañero es sobre comprender la naturaleza. Pero había otro ámbito importante que hasta ahora nuestras madres nos recalcan siempre y que es parte de la educación que las mujeres les dieron a los niños en la época de la comunidad primitiva, dentro de este proceso del Neolítico. Mujeres en la comunidad primitiva se encargaban de, según lo que yo me acuerdo y también lo que tengo anotado, se encargaban de pasar las informaciones de las anteriores generaciones
a lo... Ya, esto es justamente el eje principal de la educación, transmitir conocimiento. Y ese conocimiento es principalmente de la naturaleza, pero había otro ámbito. ¿Alguien se acuerda cuál es ese otro ámbito propio relacionado con las mujeres? Está dentro de los elementos para tomar en cuenta del protagonismo de la mujer en la comunidad primitiva. ¿Qué otro elemento les pasan las mujeres a los hijos? A ver, búsquenlo. La función que cumplían los hombres en cuanto a la educación se relaciona con esta consideración de la naturaleza y sobre todo les enseñaban cuestiones específicas preservadas tanto del Paleolítico como consideraciones del Neolítico, pero sobre todo un elemento que es fundamental. La casa es algo que propiamente los hombres enseñaban a sus hijos y enseñaban principalmente a los jóvenes. Ahora, ¿cuál era el otro ámbito que las mujeres enseñaban? La agricultura. No, la agricultura no, ya eso es cuando son jóvenes, cuando son niños. La supervivencia. La supervivencia, yo diría que sigue estando por acá más la supervivencia. A los niños les pueden decir qué hacer, cómo comportarse, y nosotros eso le denominamos axiología. ¿Qué es la axiología? El estudio de los valores. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer? Eso también enseñan las mujeres a los niños, que es un punto muy relevante y la importancia que tenían las mujeres dentro de la educación de las comunidades primitivas. Esto no se olvidarán. La axiología, que es un ámbito de la filosofía dedicada al estudio de los valores, que enseñaban principalmente las mujeres. Dentro de este ámbito podemos darnos cuenta desde el ámbito filosófico que el estudio de los valores es un punto que no ha sido del siglo XX, ni del siglo XIX, ni del XVIII, sino que viene desde la propia comunidad primitiva. No se olvidarán entonces de este ámbito. Posteriormente estuvimos hablando del protagonismo que tiene la mujer ya directamente en toda la comunidad primitiva. ¿Cuál decíamos que era el protagonismo principal? Ya vimos, las mujeres plantean la consideración de la educación. También hablábamos de que hay una relación, una cooperación hombres-mujeres en el trabajo. Y hablábamos de las comunidades matrilineales. ¿A qué se referían las comunidades matrilineales? ¿Qué significaba matrilineal? Que la madre se dedicaba a la educación de los hijos. No, eso en cuanto a la educación. ¿Qué significa matrilineal? Estas sociedades son principalmente sociedades matrilineales, no matriarcales. ¿Qué se refería a matrilineal? Vayan buscándolo. Aquí no se olviden que hay una relación hombre-mujer de forma equilibrada. Los hombres y las mujeres existía la división del trabajo o se comenzó a dar la división del trabajo, pero mujeres y hombres trabajaban en la misma consideración. Por ejemplo, si hablamos de agricultura, tanto hombres como mujeres trabajaban de la misma forma. Ahora, ¿qué entendíamos por sociedades matrilineales? ¿Qué era matrilineal? Que eran gobernadas por las mujeres. Eso es matriarcal. ¿Qué era matrilineal? Matriarcal, gobernada por las mujeres y las mujeres toman todas las decisiones. Patriarcal, gobernado por los hombres y los hombres toman todas las decisiones. Matrilineal.
acerca de la educación hacia sus hijos. No tiene que ver directamente con la educación. Puede estar relacionado, no digo que no, pero ¿Está basado en la descendencia materna? está basado en la descendencia materna, es decir, que hay una continuidad genealógica que proviene todo de la mujer. Se quiera o no se quiera. Y de ahí sí entra la educación. Quiere decir que todo proviene de línea materna. ¿Cuál es la diferencia? No es que aquí las mujeres gobiernan, sino que las mujeres, al estar interrelacionados y que todo venga desde línea materna, que exista esta continuidad, que las mujeres tengan una relevancia porque van sosteniendo la especie, se les tiene en un lugar privilegiado o en un lugar equitativo al hombre. Eso hay que puntualizar. Eso es una sociedad matrilineal. Esto es una consideración, una explicación desde los estudios historiográficos y dentro de estas consideraciones para comprender que no existía en la comunidad primitiva que los hombres eran superiores a las mujeres o las mujeres superiores a los hombres. Este proceso se da después, se da posteriormente. ¿Y qué es lo importante? Que se comprenda dónde se da este paso. ¿Dónde se da el paso hacia el dominio patriarcal? ¿Cuándo se da el paso? Y nuestro tema siguiente era justamente el dominio patriarcal. ¿Cuándo se da el paso? ¿Cuáles son los elementos que nosotros podemos puntualizar que dan paso hacia el dominio patriarcal? Algunos autores hablan de esta consideración y le dan un término, o mejor dicho, una consideración, un concepto relacionado con el dominio patriarcal. ¿Cuándo se acaban esta relación y el patriarca, el hombre, va a tener supremacía? ¿Cuándo se da esto? Díganlo sin miedo, para ir corrigiendo. Tienen que irlo haciendo ustedes, porque estos temas ya lo hemos visto, pero pueden haber confusiones siempre en los temas que son de historia, puede haber confusiones en ciertos términos. ¿Cuándo se da el paso hacia el dominio patriarcal? Natalia, ¿qué me dice? Se da paso cuando la mujer comienza a quedarse en el hogar. Ya, uno de los puntos principales, es decir, el sedentarismo. Y este sedentarismo tiene una consideración por la cual se da la agricultura. Hablamos de una agricultura sedentaria cuando hay un paso hacia el dominio patriarcal. Algunos autores dicen, el momento en el que se da el paso al dominio patriarcal, se rompe esta visión de las sociedades matrilineales, es cuando se asienta la perspectiva de una agricultura sedentaria. ¿A qué se refiere con esto? Tenemos una casa donde las mujeres tenían la primacía porque cada uno de los cultivos estaban alrededor del hogar. Se elimina esto porque aquí se daba la domesticación y se la lleva a la agricultura a otro sitio, a un sitio específico. Cuando se da ese paso, se comienza a generar la agricultura sedentaria. ¿Qué quiere decir? Justamente el término y la ruptura de lo que es del hogar y de lo que es del trabajo. Y comienza a dividirse el trabajo. Al dividirse el trabajo, que es otro elemento también importante para el dominio patriarcal, comienza a darse este término, agricultura sedentaria. Y va a haber todo este cambio que hemos ido puntualizando. ¿Cuál es otro elemento que nosotros decíamos puntual para el dominio patriarcal? Cuando el patriarcado comienza a expandirse, a generarse una expansión. La expansión es importante
también para comprender el dominio del patriarcado. Comienzan a tener primacía aquellos que van generando este proceso. Y finalmente, y dentro del dominio del patriarcado, no se olviden la división de los poderes, va a haber una serie de grupos que van a tener privilegios sobre otros y todas estas consideraciones. Y esto nos lleva a, en último término, a la última consideración, que es la sociedad dividida en clases. ¿Cuándo se da la división en clases? Cuando se empezaba a dar la expansión de territorio y se tenían las personas esclavizadas. Exacto. Entonces, cuando se da este dominio del patriarcado, se genera la expansión. Esta expansión tiene un objetivo, tener más territorio, solventar alimento, tener otro tipo de alimento, qué sé yo, una serie de elementos. También se van a ir dando guerras y todo este tipo de consideraciones. La comunidad primitiva, entonces, comienza a generar un cambio. Esta expansión produce guerra. Y la guerra, en general, va a tener vencedores y vencidos. Aquellos vencidos serán los que pasen a formar parte de las personas esclavizadas. Este grupo de personas que van a cumplir la función principal de producir. Ahora, dentro de esta consideración, dentro del propio elemento, podemos decir que la posesión de personas esclavizadas está relacionado con la propiedad privada. Podemos decir que esta consideración de las personas esclavizadas está relacionado con la propiedad privada. ¿Qué les parece? ¿Se puede hablar de eso? De propiedad privada y personas esclavizadas, que la propiedad privada también generó esta consideración de las personas esclavizadas. ¿Qué me dicen? Con eso terminamos. A ver. ¿Qué me dicen frente a esto? Helen. ¿Qué creen ustedes? ¿Cree usted? ¿La propiedad privada puede relacionarse con las personas esclavizadas? Sí, se podría. ¿Por qué razón? Con esto terminamos rápidamente. Porque los esclavistas eran los únicos, eran los propietarios de las personas esclavizadas y ellos así los obligaban a trabajar y no les daban ningún salario. Ya, muy bien esa reflexión. No se olviden, las personas esclavizadas pasan a formar parte como si fueran otro objeto. Por lo tanto, se convierte dentro de la propiedad privada. Hay una relación directa entre las personas esclavizadas, esta sociedad dividida en clases, y la propiedad privada. Con eso termino.